Dios les bendiga. Dios les guarde. Déjame ver si me encuentro acá, ¿verdad? Me gusta verme acá también. Porque tenemos que estar pendientes a todo. Vamos a hablar sobre, ¿verdad? Sobre el tema deja la esclavitud. Deja la esclavitud, pero ¿qué? Pero guarda la ley. Deja la esclavitud, considerando que aún existe la ley. Deja la esclavitud. Ahora sí lo escribí allá para que no me olvide. Hermano, hoy vamos a hablar un temita, ¿verdad? Un temita que a muchos no les gusta, a muchos predicadores no les gusta hablar de la ley de Dios. Porque estamos bajo la fe, no estamos bajo la ley. No sé dónde ellos aprendieron eso, ¿verdad? Yo hoy vengo a hablar que sí estamos bajo la fe. Pero ¿quién nos llevó a la fe, que es Cristo? La ley. Y si no estamos bajo... óyeme tú, si tú estás bajo la fe y no estás bajo la ley, se supone que tú no estés en pecado. Se supone que estés 100% espiritual. Se supone que tú no estés divagando. Se supone que tú no estés de dos veces, de dos pensamientos. Muchos dicen que no están bajo la ley. Muchos dicen que están bajo la gracia, pero no saben lo que es la ley. No saben lo que acarrea la gracia. No saben lo que es vivir bajo la gracia por completo, hermano. Cristo viene pronto, vamos a hablar la palabra, vamos a hacer las cosas como es, porque ya Cristo viene y te vas a quedar, hermano, te vas a quedar. Yo no digo, yo no sé quién se queda, quién se va, pero te vas a quedar. Es muy seguro que los que viven en el pecado se van a quedar. Y esto no es que yo peco hoy, me arrepentí mañana. No, esto es que tú pecas y no te arrepientes, porque David cometió pecado contra Jehová y aún así se humilló y Jehová le perdonó. Yo no sé si esto se está oyendo, yo no sé si me están oyendo, pero yo sé que vamos hoy a gozarnos en esta palabra, una palabra a la cual Jehová me trajo. Jehová me dice, en su palabra me dice, hijo mío, me dice a mí, hijo mío, ¿cómo pueden decir que viven bajo la gracia si no cumplen la ley? Quieren vivir bajo la gracia, no diezman, no ofrendan, no cumplen la ley. No aman al prójimo, no cumplen la ley. Quieren vivir bajo la fe que es Cristo, pero no caminan como Cristo quiere. Entonces, dime tú, ¿bajo qué ley y qué fe tú vives? Hermano, esto no es para que nadie se moleste, esto es para que todos crezcamos espiritualmente. Hoy vamos a tener crecimiento, hoy vamos a tener palabra que instruye. A mí la palabra, eso de tiraera, eso está out. Que Dios no nos mandó a tirarnos unos a otros, Dios nos mandó a instruirnos en la palabra, porque dice, deja la esclavitud considerando que aún la ley existe, porque muchos dicen que ya no son esclavos del pecado, y no tienen que andar bajo la ley. Pero tú sabes para qué se hizo la ley. La ley se hizo para que tú conocieras el pecado. Si tú no estás bajo la ley, se supone que tú estás 100% en las cosas de Cristo, ¿verdad? Vamos a leer el Romanos 6:15 ya mismo, vamos a hablar un ratito. A los que se conectan, a los que comparten este video, yo creo que este video se comparta, que siga llegando a todas las vidas que quiera llegar a este video. Que si llegue lejos, porque este video hoy va a ser un video muy reconfortante de muchos que predican y dicen que ya no están bajo la ley, que están bajo solo la gracia. Y la ley sigue existiendo porque la palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios no habla hoy y mañana calla. La palabra de Dios es perpetua. Si tú no estás bajo la ley, es que estás viviendo bajo la voluntad del Señor 100%. Porque eso es... la ley es para el pecador. Si tú no estás bajo la ley, amén, yo te lo respeto. Si tú no estás bajo la ley, yo te lo respeto, porque a eso nos mandó Dios, a vivir bajo la fe en Cristo. Y para vivir bajo la fe en Cristo no podemos tener pecado, por eso es que no vivimos bajo la ley. Pero la ley aún sigue existiendo para aquellos que siguen en el pecado, hermano. ¿Cómo tú vas a decir que tú y yo ya no vivimos bajo la ley? Caminando chueco. ¿Cómo tú vas a decir que ya tú no eres esclavo de la ley cuando estás pecando todavía? Esta promesa de no vivir bajo la ley es lo que viven en Cristo 24/7, que no cometen pecado, que miran a su hermano con amor, que todo lo cumplen bajo la voluntad del Señor, bajo la voluntad del Cordero. Pero tú dices que no vives bajo la ley de Cristo y te hartas de pecado. Hermano, la ley se hizo perpetua.
Los 10 mandamientos, la ley, todo lo que Dios hizo en su palabra, su ley es para siempre. Su palabra es para siempre. No es que hoy la palabra de Dios hable y mañana no. La palabra de Dios es para siempre y por siempre, dice. Así que si tú no vives bajo la ley, amén. Estás bajo la gracia, pero acuérdate que hay una ley que te está vigilando. La ley de Dios. Porque la ley se hizo para que se conociera el pecado. Y si pegas a pecar, es rápido que haya bajo la esclavitud de la ley. Deja la esclavitud considerando que aún existe la ley. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo secular, y yo ando recto, yo no tengo por qué temerle a la ley. Pero si ando en lo malo, la ley me va a estar buscando para condenarme. Por eso es que muchos no quieren vivir bajo la ley. Por eso es que muchos no quieren vivir bajo la ley. Porque la ley los condena. ¿Qué? Deme un minuto, hermano, que mi esposa me está llamando. Dime, Wanda. Eso es así, hermano, como les estaba diciendo, ¿verdad? Ya se supone que no vivimos bajo la ley. Perdona, se supone que ya no vivimos bajo la ley, porque el cristiano cuando viene a los caminos del Señor, el cristiano cuando viene a Cristo, es purificado, santificado y justificado en la ley del Espíritu. El cristiano anda espiritual. Todo esto lo vamos a hablar hoy. Pero muchos dicen que ya no son esclavos de la ley, pero cometen tantos pecados ocultos que son más esclavos que los mismos demonios que son esclavos de Satanás. Dios te está velando, Dios te está buscando para libertarte. Somos libres cuando dejamos de pecar. Mientras tanto, andamos en la esclavitud del pecado, andamos en la esclavitud de la ley. Vamos a leer la palabra, vamos a inclinar nuestros ojos para así comenzar con el tema, ¿verdad? Porque no quiero que me tome más tiempo de lo provisto. Hoy tenemos iglesia y si tengo que cortar, pues cortaré. Pues primero voy a la iglesia. Gabriel, qué bueno que estás ahí, Dios te bendiga. Pronto vamos a empezar los estudios, vamos a hacer unos grupitos en casa, me empezó unos estudios. Estoy hablando primero con mis pastores para pedirle permiso. Si ellos dan permiso, los empezamos, si no, no se puede. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este bello día, este nuevo bello día, Padre, este nuevo año que sea lleno de salud y bendiciones, Padre, y de muchas pruebas, porque a través de muchas tribulaciones ganaremos el reino de los cielos, Padre. Hoy te pido que pase el carbón encendido en mi boca para que tu palabra sea la que salga, Padre, con autoridad como siempre. Pido que pase el carbón encendido en los oídos de mis hermanos, en las mentes y en los corazones para que la acepten, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra sea de edificación para aquellos que aún están por venir y de corrección para aquellos que ya están y a veces estamos equivocados, Padre. Esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que se dedique al cielo dice amén. Mira, la palabra que vamos a leer va a ser en Romanos 6:15. ¿Verdad? 6:15 al 18. Y la palabra de Dios se lee a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran los esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Alaba lo que él vive. Mira, hermano, aquí la palabra lo que te quiere decir. Ay, Dios, no me siento bien, tengo un poquito de asma, pero vamos a llevar la palabra así como Dios nos las da. Hermano, aquí la palabra lo que te quiere decir es bien claro. Sabes que si te sometes a algo, eres esclavo de eso. Mira, cuando venimos a Cristo se supone que nos sometamos a Cristo y seamos esclavos de Cristo. Pero cuando pegamos a pecar, estando en Cristo,
No somos esclavos de Cristo, somos esclavos del pecado. Por eso yo te digo, deja la esclavitud, considerando que la ley existe. ¿Tú sabes por qué? Porque yo vengo a Cristo y considero que la ley existe ahí, porque esa ley es la que me enseña qué es el pecado, cuál es el pecado que no tengo que cometer y cómo debo comportarme. Amén. Pero muchos dicen que la ley ya no estamos bajo la ley. Se supone que tú no andes bajo la ley si te andas en Cristo, pero la ley sigue ahí. Quieren invalidar la ley. Y Romanos dice que porque andamos en la fe no invalidamos la ley, pero muchos quieren invalidarla porque no quieren diezmar, no quieren ofrendar, no quieren ayudar al prójimo, no quieren poner a Dios sobre todas las cosas, no quieren amar a nadie, quieren hacer lo que les da la gana, un libertinaje. Entonces no estoy bajo la ley y como estoy bajo la gracia, Dios me perdona todo. Tú estás mal, mi hermano y hermana. Si eres un inconverso que me escucha, te ofrezco hoy una libertad a ese pecado, a ese mundo pecaminoso, a ese mundo de esclavitud al pecado. Yo lo viví. No es que yo me haya olvidado, pero no lo traigo a memoria porque eso ya no me importa. Pablo dice que eso es basura, lo que dejamos atrás. Pero yo lo viví. Y no hay nada más bello que vivir libre en Cristo. Y yo sí que lo viví. Yo fui adicto, yo fui alcohólico, de arrastrarme por las calles. Fui adicto al crack, fui adicto a la cocaína, pero mi pasado no edifica a todo el mundo, por eso yo no lo hablo. Yo te hablo que desde el 2010 que mi hermana enfermó, para adelante conocí a Cristo y toda la gloria y honra se la doy a Cristo de todo lo que ha hecho en mi vida. Hay personas que me miran y me dicen, wow, qué cambio, Carmelo. Y yo le dije, no, wow, qué cambio, Carmelo, no, wow, Cristo, cómo has cambiado a Carmelo. Porque Carmelo, si lo dejan, sigue siendo el mismo. Pero Cristo ha trabajado en mí y yo ahora pongo empeño en todo lo que él hace en mí, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que a quien se obedece de ser esclavo, ¿a quién tú vas a obedecer? Mira, vamos a hablar de un pueblo. Pero primero, antes de hablar de este pueblo, vamos a hablar que tú y yo fuimos llamados a traer libertad. Cuando yo predico, yo te predico la palabra como es, porque yo te tengo que sacar yo te tengo que sacar de esa esclavitud. Yo te tengo que sacar de esa cárcel. Dice Isaías 42, 6, 7. Dice Isaías 42, 6, 7. Dice, déjame buscarlo porque vamos, lo tengo allá apuntado, pero no quiero leer nada de allá. Quiero que venga desde acá, del maná del cielo directo, del manjar, del plato que nos sirve el Señor. 42, 6, 7 nos dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pasto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te llamó? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de casa, está abierto, y de casa de prisiones a los que moran en tinieblas. Entonces, ¿para qué Jehová te llamó a ti? Si no fue para que abrieras los ojos de los ciegos, para que los sacaras de las cárceles, para que los sacaras a los que andan ciegos, los sacaras de la esclavitud, de la ceguera espiritual que tienen, para que los saques de esas cárceles de pecado y de esas casas de tinieblas que están predicando lo que no es, porque hay que empezar a predicar la palabra como Dios la da. Para eso fue que Dios le está levantando personas hoy en día, no para que vengan con estos embustes de que vivimos bajo la gracia, pues ya la ley no existe. La palabra de Dios no invalida una a la otra. La palabra de Dios se cumple una con la otra. Y tú me dices que porque estoy bajo la gracia ya no tengo que preocuparme por la ley. Pues yo me preocupo por la ley. ¿Tú sabes por qué? Porque la ley fue el ayo que me llevó a Cristo. Porque yo acepté mi pecado a través de la ley que me enseñó. Y acepté a Cristo. ¿Qué busca allí, Marín? Tiene que estar allá afuera. Porque yo se la di. ¿Ustedes me entienden? Porque Cristo vino a mí y me tocó y yo abrí mi corazón para que él entrara, pero acepté que estaba en un pecado y eso es lo que, para eso se hizo la ley, para que tú conocieras el pecado, para que salieras de la esclavitud del pecado, para que tú dejaras la esclavitud del pecado, recordando que la ley es perpetua y que está ahí para señalarte el pecado cuando tú lo cometas, ¿verdad? Por eso es que hay que predicar el evangelio de Dios solamente. Porque cuando tú predicas ese evangelio, dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis
verdaderamente, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué más de conocer la verdad de Cristo que saber de que no somos esclavos cuando estamos en Cristo y que la ley no se le aplica a los que viven 100% en la de Cristo, porque la ley es para el conocimiento del pecado? Pero tú dices que la ley ya no existe. Yo no sé en qué parte de la Biblia lo leíste, porque la ley perdura para siempre con la palabra de Dios, que no toca al que no vive en el pecado. Pues seguro, porque tú estás bajo la fe de Cristo. Cristo te libertó del pecado y tú tienes que seguir caminando en esa fe para no ser tocado por la ley, porque si andas cojo, todavía andas con un pie en la ley de Jehová, porque la ley se dio para conocer el pecado, para que tú reconozcas que estás mal. Antes a mí me gustaba decir palabras deshonestas y malas, y la ley me dice que eso está mal, y si yo pego a decirlas otra vez, ¿qué va a pasar? Me va a hincar la ley. ¿Por qué? Porque estoy en lo mismo. No podemos cambiar la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a cambiar la palabra de Dios para acomodártela, para que a ti te dé la gana, que Pancho care queso? No, lee la palabra, porque Dios está hablando a través de su palabra. Porque Dios no tiene dos bocas. Dice que la palabra es para siempre. ¿Cómo tú me vas a decir que no estás bajo la ley? Cuando la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos guía, porque nos enseña lo que estamos mal y tenemos que buscar ese perdón de ese pecado que estamos cometiendo. Te seguro que yo no te estoy discutiendo de que el cristiano que vive 100% en Cristo ya no está bajo la ley, pero la ley sigue ahí, no le invalida la fe. Lo dice en Romanos 8:33, si no me equivoco, pero lo vamos a buscar ahorita. 3 algo, lo vamos a buscar, anyway, lo vamos a buscar ya mismo. No me gusta hablar muchos versículos si no estoy certero, porque esto es confusión al pueblo. Pero también lo dice que la ley no invalida. ¿Y cómo tú me dices a mí que no está bajo la ley de Cristo? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Seguro que el cumplimiento de la ley es amor. Pero tú amas a tu hermano 100% como Dios quiere que tú lo ames. Qué pena, ¿verdad? Romanos 8:31. 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. No, espérese un momento. Que es Romanos 8:2, que diga 8:2. Perdonen, confundido el número. Romanos 8:2, ¿qué me dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Viste qué es lo que te estoy diciendo? La ley de Cristo, del Espíritu, porque se supone que tú andas espiritual. Cuando tú andas espiritual no hay ley que te toque. Pero cuando andas en la carne, dice que la ley del pecado, que esa es ley de pecado y de muerte, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tú dices que tú estás súper espiritual. No estás bajo la ley, pero cometes 30,000 pecados al día. Dice que no hay justo que haga el bien y no peque. Está bien. Pero tú sabes que es pecar tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Oh, Padre. Tras pecado. Resbalando la misma cáscara de guineo todo el día. Por eso te digo, deja la esclavitud. Considera que aún la ley existe. Y no te digo que considere. Eso de considerando no. Mira que aún la ley existe, porque la ley de Dios es perpetua. Hasta el día que Él venga va a existir esa ley que te va a señalar el pecado. Pero yo no estoy bajo la ley, seguro. No te gusta diezmar, no te gusta ofrendar, no te gusta someterte. Por eso es que no te gusta la ley. Porque la ley te señala todo eso. Y como la ley te señala, tú no quieres. Pero mira, y es hora de empezar a caminar bajo el Espíritu. No seas esclavo de la carne. Dice que el pecado se vive en la carne, no en lo espiritual. Porque el hombre espiritual no puede, no debe cometer pecado. Si tú andas guiado 24/7 por el Espíritu de Dios, no puedes cometer pecado. Porque el Espíritu de Dios no va a coger pecado. O tiene parte de las tinieblas con la luz.
El Espíritu de Dios es luz en tu vida. Donde hay un cuerpo sucio, el Espíritu trabaja. Si trabaja de afuera. Ay, pero que yo siento el Espíritu. No, siente los roces y los toques del Espíritu. Para que te vayas seduciendo y viniendo al Evangelio. No me digas que el Espíritu mora en vasija sucia, porque Dios no es un Dios de confusión. Si dice que no, es no. No me vengas a decir que tú sientes el Espíritu en pecado, todavía andando en la esclavitud del error. ¿Cuál esclavitud del error? Que dices que vives bajo la fe. Estás pecando todo el tiempo, pero no vives bajo la ley. Eso es un embuste. ¿Tú sabes por qué? Isaías 43:18 dice, ¿verdad? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Oh, pero ¿qué tiene que ver esto con eso, Carmelo? Yo no sé. Cuando vienes a Cristo, nueva criatura eres. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces puedes vivir bajo la fe en Cristo. Pero si traes a memoria tu pasado, si traes tu pasado y metes algo de tu pasado a tu vida, vuelves a caer a la esclavitud del pecado. Vuelves a caer a la esclavitud de la miseria. No vuelvas a caer en esa esclavitud. Si Dios te hizo libre, ¿por qué tú no te mantienes libre? ¿Por qué tú no sigues caminando fuera de esa esclavitud del pecado? Ah, porque yo estoy bajo la fe y la fe me cubre de la ley. No, no te creas porque tú dices que aceptaste a Cristo. Estás pecando hoy porque los salvos siempre salvos, eso no existe. No, y los que dicen que ya Dios oró en el Gólgota por todo y no hay que orar, tampoco existe. Tú tienes que andar en rectitud todos los días delante del Señor. Dice que hay que andar en santidad todos los días delante del Señor. Lucas 1:75 lo dice. Entonces tú me dices a mí que tú vives bajo la fe. Y cuando te pisan una uña, sales cogiendo. ¿Verdad que sí? En Éxodo 12:37, yo te voy a hablar de Éxodo 12:37, ¿verdad? Lo voy a leer allá porque hice un pequeño resumen, no quiero... Nos muestra cómo un pueblo que era esclavo fue libertado por Dios, que fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Hablaba de casi 600,000 personas, hablaba, ¿verdad? Las cuales en los versículos 12:49, la misma ley, en el 12:49 se le dio una ley y Moisés decía, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, por no seguir la ley, como era, solo 2 entraron, que fue Caleb a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida solo 2. Caleb y Josué. Entró mucho pueblo, pero casi todo el pueblo, esos 600,000, todos murieron en el desierto. Todos, menos Caleb y Josué, que seguían guardándose en la ley de Jehová, seguían caminando bajo esa ley, y ya eran libres, pero seguían la ley de Dios. ¿Quién te dice a ti que porque tú estás bajo la fe, porque tú estás bajo la gracia, no estás bajo la ley de Dios? Si tú crees que tú no estás bajo la ley de Dios, tú tienes tremendo problema. Porque la ley de Dios es permanente y para siempre. Y Dios no cambia. Si te dice hoy no jove, mañana no jove. Porque cuando Dios dijo los 10 mandamientos, los dio para siempre. Hay unas leyes que habla eso, los 21, 22, 23, que fueron unas leyes que se le impusieron al pueblo. Malaquías habla del diezmo. Corintio habla de la ofrenda. Mira, la ofrenda es de corazón. Eso si tú quieres darlo. Pero el diezmo es obligatorio. No robe. Dice no robará. Y cuando no diezma, joba. Entonces dice que está bajo la fe. Pero no diezma y está jobando. Y ya está condenado ahí por la ley. La ley dice no robará. Predica. Y no predica la palabra como Dios la dice. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que el que le añade él le quita, el que le añade le añadirá las plagas, y el que le quita será quitado del libro de la vida. Pues es una norma que Dios puso, que tú no añadieras ni quitaras. Te trepas a un altar, Dios te da un mensaje y lo cambia porque tú eres Pancho Carqueso. Ya está bajo la ley. Yo no sé.
Pido disculpas, estoy un poquito de asma, como les dije, pero cuando hablo la palabra del Señor, el Señor me da aliento para echar fuera a los demonios y aliento para traer la palabra como es. Dice Éxodo, vuelvo y le digo, Éxodo 14, 10:5 también nos habla de aquel pueblo cuando fue libertado. Caminó muy bien hasta ver a Faraón detrás de ellos. Entonces le reclamó el pueblo a Moisés. Entonces los que dicen que viven bajo la fe, caminan bajo la fe hasta que le viene un problema. Entonces le viene el problema, no están bajo la ley, le viene el problema, pero adulteran para vender un carro, adulteran para vender cualquier cosa como nueva. Entonces no están bajo la ley, pero están adulterando, y el adulterar es parte de la ley. Porque el adulterar no es solo pegársela a tu esposa. Dice ahora que la ley dice que el que mira una mujer y se la lleva al pensamiento y comete actos con ella en el pensamiento, la desea, ya está bajo la ley. Y ahora también se habla de adulterar la leche, de adulterar la comida, de adulterar muchas cosas. Se llama ser tramposo, ¿verdad? El 14:12, no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a Egipto, porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le dijo al pueblo, no temáis, está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más por siempre los veréis. Mira, hermano, ya tú no eres esclavo de nadie. Eso dices tú. Yo puedo decir que no soy esclavo del pecado, porque estoy caminando como la ley me dice. Si no robará, no robo. No adulterará, no adultero. Porque la ley es la que me enseña a caminar en Cristo. Tú dices que no estás bajo la ley. Amén. Si no estás bajo la ley, no sé bajo qué estás. Porque la fe de Cristo viene por el oír palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová es la que nos enseña a guiar, a caminar. Y la palabra de Jehová es la ley de Cristo, de Jehová. Pero tú no estás bajo la ley, estás bajo la fe, no sé cómo, ¿verdad? Allá tú. Entonces, cuando vemos el problema, rápido pegamos a echarle culpa al Señor. Y pegamos a blasfemar. Pegamos a decir cosas, que si el espíritu, que si esto, que si lo otro. Y dice que no estás bajo la ley. Y la ley dice que la blasfemia contra el Hijo del Hombre es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Y te trepas a un altar a brincar como los chichajas sin tener el espíritu. Pegas en la iglesia, a menos que no te dice Rambo mata la bazooka, tú no pegas pa. Entonces, ¿cuál ley es la que a cuál ley es la que tú no le sirves? ¿A qué fe tú le sirves? Yo no sé. Desde el comienzo desde el comienzo han existido leyes las cuales solo esclavizan al pecador, hermano. Aquellos que no gustan de la verdad de Cristo. Efesios 5:1 dice, está firme en la libertad con Cristo. Efesios 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si tú dices que no estás bajo la ley y estás en Cristo, ¿por qué no cumples la ley? Dime. Tú explícame eso. Yo quiero que tú solo me expliques eso y yo dejo de predicarle este mensaje ahora mismo. Tú no estás bajo la ley de Cristo, porque estás bajo la fe, pero no cumples lo que Cristo te mandó a hacer. Vamos a enumerar una cosita. No oras, no ayunas, no te sometes al pastor porque te gusta ser más llanero solitario. Te llamaron a pastor o evangelista o a 5 los ministerios y te metes en el ministerio del otro. Dios no te llamó a eso. No levantas manos santas sin ir y sin contienda, porque predicas y lo que haces es cortar. ¿Cómo tú dices que no estás bajo la ley y no cumples lo que Dios te mandó a hacer? Yo creo que tú me explicas. Chaguito, Dios te bendiga. Llegó el agua. Dios te bendiga. Dime, y a Pilar, Dios le bendiga a Pilar. Dime cómo tú dices que tú no estás bajo la ley de Cristo, que tú no estás bajo la ley de los mandamientos, que tú no estás bajo la ley.
¿Cómo tú blasfemas contra eso? No, porque yo estoy bajo la fe en Cristo. Pues para tú llegar a Cristo tuviste que haber conocido la ley. Y la ley permanece para siempre. Tú no estás bajo la ley, pero tú no ofrendas de corazón. Tú ofrendas esperando algo a cambio. No, porque el que más da más recibe. Dime, explícate. ¿Verdad? Dice, ¿cuál es esa esclavitud? Pues el pecado que muchos desechan la ley porque viven en la fe y aún están en el pecado. Y digo yo, ¿vivirán bajo la libertad de Cristo cuando desechan la ley? Embuste. Cuando tú desechas la ley de Cristo, cometes los pecados y no te importa. Porque la ley es para que conozcas el pecado. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Viven bajo la fe. Ven un hermano a pie en un lado y le pasan por el lado y le tocan bocina. Y viven bajo la fe. Eso es pecado. Viven bajo la fe. Y a la hora que la iglesia necesita unos banquitos nuevos, se pasa el plato para la ofrenda. Ay, yo no tengo. Y la cartera llena de billetes de 20. Viven bajo la fe y no leen la palabra. Primera de Juan 3:4 me dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Estás en pecado y no vives bajo la ley. Dios me perdona, seguro que Dios te perdona, pero infringiste la ley. Y cuando aquí en lo secular tú infringes la ley, hay una consecuencia, vas preso. Aquí tú infringes la ley, el Señor te mete en una disciplina, te pasa por un proceso. Y tú no lo quieres. ¡Ah! Yo estoy bajo la fe, yo no sé por qué estoy en el proceso. ¿Tú sabes por qué estás en el proceso? Porque infringiste la ley. Ay, Señor, alábalo, Padre. Te amo, Jehová, santo, bello, misericordioso. Habla a tu pueblo, Padre. Yo no me explico cómo a veces somos tan ingratos con Dios. Que nos creemos tan súper espiritual. Que todo lo creemos y andamos mal. Hermano, yo no le estoy diciendo esto porque Carmelo Márquez es el 100% de perfección. Yo estoy diciendo esto porque cuando Dios me da los mensajes, yo cojo 30,000 cortes. Entonces, cuando el Señor me pasa el bálsamo, como me lo está pasando usted ahora, que le dice, ven a mí. Ven a mí, clama a mí, yo te responderé, dice Jehová. No estás bajo la fe. Ven a mí, caminemos en fe. Yo te enseño a caminar bajo la palabra, para que no caminen bajo la ley, porque el caminar bajo la ley es muerte, pero caminar bajo la fe es vida, y vida eterna, vida en abundancia. Pero hay que caminar bajo la fe, y la fe es en Cristo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11 lo dice 1, y Hebreos 11, 1, 8, si no me equivoco, 11, o es 11, no sé si el 1 o el 6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a empezar a caminar bajo la fe. No sé qué tú estás esperando, ¿verdad? Hablan que la ley es la ley es para el conocimiento del pecado. Mira, Romanos 20. Romanos 3:20. Que era lo que le estaba diciendo ahorita. Romanos 3:20 me dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante del Señor. Mira, por las obras de la fe. Por las obras de la fe. Por las obras de la ley ningún ser, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie quiere andar bajo la ley, ni nadie quiere aceptar la ley, porque la ley es la que te señala tu pecado, no el hombre, ni nadie, sino la ley. El día que venga el Señor, la ley va a estar abierta allí. Aquí dice no robarás y tú robaste. Aquí dice no adulterarás y tú adulteraste. Ah, pero yo estaba bajo la fe. ¿Bajo qué fe? Si decías que había aceptado el cordero inmolado y si seguías en pecado. Alábalo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Entonces, ¿cómo tú dices que andas en la fe si no conociste la ley?
Si la ley no existe, ¿cómo vienen las personas a Cristo si ella es la que testifica de Dios y de su Hijo? Yo no sé que estos predicadores hoy, que se trepan altares a predicar cosas que no deben de estar predicando, porque lo que hay que enseñarles es el del pecado rampante que hay en las iglesias, sin señalar a nadie, directamente hablarle como hablaba Jesucristo. No tengo que buscar una servilleta. Como hablaba Jesucristo, que hablaba en general, sin mencionar a nadie. A los fariseos seguro lo estaban persiguiendo. Pues, y lo estaban persiguiendo, y yo diría, me están persiguiendo, pues vamos a decirle algo de lo que ellos están haciendo mal para que se aborchonen y se estén quietos. A lo mejor Jesucristo dijo, vamos a decirle algo para que el pueblo sepa lo mal que están ellos, porque hay que también enseñarle. Y a lo mejor lo dijo. Yo digo que sea así. Y en Romanos 30, 31, Romanos 3, 30, 31 nos enseña, mira, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por la fe somos. Óyeme, para que tú sepas lo que te estoy hablando. Por la fe somos justificados. Pero, dice el 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No sé por qué tú no andas bajo la ley. Cuando tú confirmas que tú confirmas la ley caminando bajo la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque antes Carmelo se metía drogas, pero ahora no, porque el Señor le dijo que eso era malo bajo la ley. Y la ley yo sé que está ahí porque yo la viví. Porque yo viví en esa ley que me estaba condenando para pecado y para muerte. Pero ahora vivo por la fe en Cristo. Y la fe en Cristo me enseña que para yo vivir en su fe tengo que dejar de pecar. Hacer las cosas como Él dice, caminar 100% en Él. ¿Por qué tú dices hoy? ¿Por qué tú dices hoy que la ley no existe? Deja la excusa esa. Deja la excusa. Deja la esclavitud. Deja la esclavitud del pecado. Para eso vino a existir la ley, para enseñarte el pecado, ¿verdad? Dice, ya no estamos bajo la ley cuando alcanzamos la perfección espiritual y dejamos de ser esclavos del pecado que nos lleva a la ley. El pecado es el que nos lleva a la ley al pecado. Mira, Gálatas 5 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por eso es que ya no vive bajo la ley. ¿Tú sabes por qué? Porque la ley se hizo para el pecado. Por el 25 me decimos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que andan en el Espíritu se supone que no andan en la ley. Andan bajo la fe completamente. Pero tú sabes que es oír personas personas que dicen que no viven bajo la ley, pero tampoco viven bajo el Espíritu. ¿Cuál es el embuste entonces? No podemos servirle a dos señores. No podemos servirle a dos dioses. Cuando pegamos a vivir así, mira, en Éxodo se nos muestra que el pueblo, después de ser libre, volvió a la esclavitud porque hizo un ídolo de oro. Un ídolo de oro hizo el pueblo, ¿verdad? Y volvió a ser esclavo. Pero Jehová le dice a Moisés, déjame acabar con ese pueblo, tengo que ir a comer. Moisés le dice que no. Pero el mismo Moisés, cuando bajó y los vio, que después que eran libres volvieron a hacer después que los vio, que después que eran libres los vio hacer un ídolo. ¿Tú sabes qué hizo? Cogió el ídolo del becerro y lo molió y les dio a los becejos, les dio agua de becerro. Porque yo te voy a decir algo y te lo digo así: conocer a Cristo y apartarte no es el becerro, es el más allá. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos da tantas cosas cuando estamos en Él, ¿verdad? Yo no sé qué tú deseas hoy para tu vida. Si aún deseas ser libre en Cristo o esclavo en la ley. Pero sí te digo una cosa: si vas a desear ser libre en Cristo, no olvides que la ley está ahí. Que la ley es la que te enseña a ti a vivir libre en Cristo.
¿Por qué la ley te enseña a vivir en Cristo? Lo podemos buscar. La ley te enseña a vivir en Cristo porque, ¿verdad? Dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Por amor yo me quité de todo. Por amor a ese Salvador que vino. Por gratitud a Él. Yo le agradezco tanto a mi Señor que vino a mí y me rescató. ¿Verdad? Que tuvo misericordia de mí. En la Biblia en Éxodo 20 nos habla de los 10 mandamientos. En Mateo 23, 37, 40 habla de 2 grandes mandamientos. ¿Verdad? Amarás a Dios sobre todas cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley no cambia. Esa ley sigue ahí. Tanto para los que están dentro como los que están fuera. Más, mira, yo te voy a decir algo. Tú sabes que los 10 mandamientos son una ley que se rige aquí y se rige en los cielos. Esa ley nos enseña a vivir aquí para cuando subamos al cielo vivir así también. Tú dices que tú no estás bajo la ley. Yo no sé cuándo vayas al cielo que tú vas a vivir. Bueno, si vas, porque si no estás bajo la ley no aprendiste a vivir bajo la voluntad del Señor. Las leyes en Éxodo 21, 22, 23 se repiten en Mateo 5, 38 al 48. Y Dios dice, oíste que fue dicho, ¿verdad? El del ojo por ojo, diente por diente. Yo te digo, si tu hermano te da una pescozada, ponga la otra mejilla. Esas leyes no cambian. ¿Tú sabes qué es un cristiano que dice que vive bajo la fe? Entrándose a las galletas con otro. Alábalo. Un cristiano peleando con otro. No, tú tienes que vivir bajo la ley de Cristo. Porque había una ley que te condenaba a muerte, pero hay una ley que trajo Cristo que te lleva a vida eterna. Amar a Dios sobre todas las cosas te lleva a la vida eterna. Cuando amas a tu prójimo no le robas, no haces nada, por eso te da la vida eterna también. Y esta ley del prójimo en Mateo 5, 38, 48. Si te pide una túnica, dale la túnica, dale lo que te pida. Oh, en Malaquías 3, 8, 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? El de los diezmos. Entonces no vives bajo la ley, pero le robas a Dios en los diezmos. Y en Mateo 23 me dice, oh, hipócrita fariseo que diezman la menta y el comino y dejan la justicia y el amor. No, tienen que hacer la justicia sin dejar de olvidar de hacer lo otro. ¿Sabes por qué decía que era lo otro? De dejar de diezmar. Pero a ti no te gusta diezmar. Entonces estás bajo la ley, estás bajo la fe. Y la fe en Cristo me dice que yo tengo que aceptar la palabra de Dios completa. Si yo no acepto la palabra de Dios completa, yo no tengo ninguna fe en Cristo. No seas ladrón. No seas ladrón, porque el que no diezma le joba a Dios. Entonces eso está en la ley de Dios. Entonces no estás bajo la ley. Estás bajo la fe. Por el jobar te lleva otra vez a la ley. La ley es para el conocimiento del pecado. Y si no diezmas estás pecando. Entonces, ¿cómo tú dices que tú sigues a Dios? Canto embustero, fariseo. La ofrenda dice que, ¿verdad? Que de según Dios disponga en su corazón, lo dice según de Corintios 9:7, pero Dios te pone en el corazón que dé un billete de 20 y cuando llega a la iglesia saca uno de 20 y reprendes al diablo porque ¿qué es el diablo? Y eres tú que no quieres ofrendar como Dios te dio. Entonces quieres bendiciones de 30,000, de 40,000 bendiciones y no dar ni 10 chavos como Dios te dice. No seamos hipócritas. Los hipócritas viven bajo la ley de Dios. O no señaló Dios a los hipócritas fariseos. La palabra de Dios me dice en primera de Pedro 1:25, me dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, que salgamos de la esclavitud del pecado y vivamos bajo la fe, recordando que hay una ley que nos va a señalar si nos salimos de la fe. La ley no ha cambiado, la ley no ha pasado, la ley sigue ahí vigente. Si la palabra es para siempre, como dice primera de Pedro 1:25, pues la ley está en la palabra de Dios, eso no cambia. Ahora son tan incrédulos que son capaces de decir que eso se lo dieron al pueblo antiguo y a nosotros.
Pues entonces la Biblia hay que cambiarla, como me dijo uno. No, pero es que tú predicas la Biblia para este tiempo, porque esa Biblia era... Entonces hay que cambiar la Biblia y esto no es así. Vamos a empezar a salir de la esclavitud. Primeramente la esclavitud de la carne, del mundo, de las pasiones. Hay que empezar a salir de todas esas esclavitudes para entonces decir que aunque la ley está ahí, no caminamos en ella. Porque la ley va a estar ahí siempre. La cuestión es que tú no camines bajo la ley. Yo no sé qué tú quieres hoy con las cosas del Señor. Yo no sé qué tú vas a hacer hoy, en verdad. Yo no sé qué tú vas a hacer hoy, porque Dios está ahí para nosotros 24/7. Pero cuando sea quitada la gracia, ¿qué tú vas a hacer? Cuando sea quitada, puse mi número, ¿verdad? Para los que quieran seguir mandando mensajes o quieran llamarme, reconciliación y todo, aquí estamos. Hermano, ¿cómo tú me vas a decir a mí que la ley no existe cuando la ley fue escrita por Dios? Dice en Éxodo 20:21, dice, y dile a mi pueblo, no dice, escríbele tu ley, te lo voy a buscar porque lo dice. No dice escríbele, Moisés, no dice dile a mi pueblo esto. Porque es lo que dice, estas son las leyes que le pondrás si compraba el siervo hebreo. Estas son las leyes que le pondrás. No es ponle las leyes que tú quieras, no. Jehová le dijo, estas son las leyes que le pondrá a mi pueblo. ¿Verdad? Yo no sé qué tú estás esperando hoy. Yo no sé qué tú estás esperando hoy para venir a Cristo. Pero venir a Cristo, a la verdad de Cristo, a la verdad de su palabra. A mí últimamente el Señor me está trayendo estos mensajes porque el pueblo necesita reedificación. Estamos cambiando mucho la palabra. De un minuto. 4:8. Estamos cambiando la palabra. Mucho la estamos cambiando. Y al cambiar la palabra, estas personas que la cambian, lo que estamos haciendo al pueblo perderse. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, pero del conocimiento de los sacerdotes. De que los sacerdotes no instruyeron a aquel pueblo en aquel tiempo como era. Ni les enseñaron cómo era lo que Dios quería. Hoy yo te voy a decir a ti que tú no estás bajo que tú estás bajo la gracia. La gracia viene por la fe. Es verdad. La fe es un don de Dios que viene por el oír su palabra. Y si la ley está en su palabra, tienes que guardar esa ley. Te guste o no te guste. El Dios que dijo en Éxodo, que era un Dios celoso, es el mismo Dios celoso que está en el Apocalipsis, que dice que va a destruir el mundo. ¿Verdad? Porque estamos mal. El mismo Dios, el mismo Jehová que habla a las 7 iglesias. Yo no sé qué tú esperas de Jehová. Yo no sé qué tú esperas de Dios. Yo no sé qué tú vas a hacer hoy. Yo no sé qué tú vas a hacer mañana. Pero sí te digo una cosa. Es tiempo de venir a Cristo. Sea con ley o sin ley, es tiempo de venir a Cristo. Porque te voy a decir algo. Dame, los que viven según la... Porque los que viven con la ley, déjame ver, 1 Corintios 9. Me gusta buscarlo porque a mí me gusta, lo que les quiero decir es que quiero que 1 Corintios 9:21, a ver lo que dice, a ver si es ese. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Tenemos que vivir bajo la ley. Para yo poder vivir bajo la ley, para yo poder traer almas a Cristo, tengo que vivir bajo la ley. Una ley, la ley de Cristo. Vamos a decir que son los 2 mandamientos resumidos. Y los mandamientos y las leyes que él dio en Mateo. Porque ¿cómo tú vas a traer al mundo, al camino del Señor gente si tú no vives la palabra? Dímelo.
Dímelo eso. ¿Cómo tú? Dime eso. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Mira lo que dice. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. No es que serán juzgados, es que van a morir completamente. Porque pecaron sin ley. Tenga ley o no tenga, mejor guarda la ley de Cristo, estando en Cristo, que vivir sin ley, diciendo que estás en Cristo, porque vas a morir completamente. Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Sal de esa esclavitud, venga a la libertad de Cristo. Cristo nos liberta bajo su Espíritu Santo. Cuando andamos bajo el Espíritu por completo, cuando andamos espiritual 24/7, podemos decir que andamos sin la ley. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque la ley está ahí y la conocemos, la tenemos ahí, pero no somos juzgados por la ley. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando andamos en el Espíritu se supone que estamos haciendo las cosas bien. Hay muchos que dicen que no viven bajo la ley, pecando y haciendo y deshaciendo. Y Dios viene pronto a buscar a esas personas y a destruirlas. ¿Qué tú quieres hoy para tu vida? ¿Tú quieres vivir para siempre junto a Cristo? ¿Tú quieres venir a los pies del Señor? Estamos aquí para orar por ti. Yo no soy más espiritual que nadie. Yo he cometido mis errores. Tengo mis tropiezos, tengo mis cosas. ¿Qué tú vas a hacer hoy? Dios está aquí para perdonarte como me perdonó a mí en aquel tiempo. Pero tienes que aprender que bajo la ley es el conocimiento del pecado y tienes que reconocer primeramente que estás en pecado. Y si estás en pecado, no estás bajo la voluntad del Señor 24/7. Tú me dices que tú quieres hacerlo hoy. Si quieres morir al viejo hombre que anda bajo la ley de muerte y venir a la ley de Cristo, que es vida. ¿Tú sabes por qué? Porque la ley de Cristo nos enseña a vivir sin pecado. Alábalo. Puse mi número ahí, mi número de teléfono. Mi nombre es Carmelo Márquez. Pertenezco a la iglesia Pentecostal Alfarero, localizada en la 71 Suite B, en la Allen Street, Springfield, Massachusetts, ¿verdad? Mi pastor es Brandon Macy Piñero. Gozoso que estamos. Acabamos de cumplir 6 años, de los cuales yo he estado 2 con ellos, ¿verdad? Porque vine hace 2 años, 2 o 3 años. Y estamos bajo el ministerio ayudando a nuestro prójimo. Vamos en estos días para los shelters otra vez. Vamos a llevar sopa, vamos a llevar todo lo que ustedes nos quieran ayudar. Hermano, necesito ayuda de ustedes para llevarle eso. Tenemos tratados. Si necesitas tratados, nos quedan pocos. Pueden escribirme inbox y yo y viene y los busca a mi casa. Nos quedan unos cuantos juguetes si necesitara juguetes. Hemos hecho la obra como Dios nos ha mandado, porque me gusta hacer como mi padre me dice que haga, ¿verdad? Ahora te digo, tienes mi número de teléfono, 413-799-2249, 413-799-2249. Número de teléfono de mi esposa es 204-4869, 204-4869. Te voy a apuntar aquí mi dirección para que sepas dónde vivo. Si algún día estás cerca y te gustaría que hablaran un ratito. Si necesitas oración y estás cerca, estamos aquí. Si tienes un hermano preso, un familiar preso, puedes darle la dirección para que nos escriba. Le enviamos tratados, le enviamos lo que sea. Si quieren ayudarnos con aportaciones, pueden enviárnoslas ahí. Como les dije, mi ministerio está inscrito en el estado, ¿verdad? Que no es todo basado en el ministerio. Queremos ayudar al pueblo de Santo Domingo. Nos gustaría conocer a alguien que nos ayudara a enviar algunos drones, algunas cajas. Necesitamos de tu ayuda, hermano. Santo Domingo necesita, ¿verdad? Nos gusta llevar la palabra como el Señor nos la da. Lo más que me gozo es que la llevo por aquí, porque no he tenido el privilegio de que las iglesias todavía, ¿verdad?, me inviten, pero será cuando el Señor quiera. He ido como a 1 o 2, si no me equivoco. Y me he gozado, pero me gozo más aquí con mi gente. Afuera de la iglesia hay mucha necesidad. Me gusta llevar palabra donde sea. Estamos organizando un culto, un mega culto que quiero dar. Por lo menos de 5 o 6 horas. El que quiera ir. Llevar 2 o 3 o 4 evangelistas diferentes. Predicadores diferentes. Dios te bendiga, Toñito.
gente de mi pueblo, Toñito, gente, un megaculto donde hayan 5 o 6 predicadores, donde hayan personas por las gradas o por las calles llevando tratados, dando oración, que podamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos mandó a quedarnos en 4 paredes. Dios dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y a eso yo me voy a dedicar, ir por todo el mundo a predicar el evangelio, ¿viste? Porque eso es lo que Dios me dijo. Hace 7 años que vine al evangelio, ¿verdad? A través de mi hermana, que Dios me preparó para su partida. Porque si me llego a quedar en el mundo, yo no sé qué habría pasado de mí. Pero hoy Él le plació que yo fuera, ¿verdad? Ministro. No ministro, no me gusta esa palabra. Hoy Él plació que yo fuera mayordomo de su ministerio, ayudando a nuestro prójimo. Y así lo hacemos. No nos guiamos por emoción, sino por lo que Dios nos dice, ¿verdad? A veces pido para que la gente sepa que necesitamos ayuda. Muchos me han ofrecido, no han dado, pero a mí no soy como otras personas que se molestan. Si les digo que el que ofrece, ¿verdad? Tiene que tener cuidado, porque cuando tú le ofreces algo a un ministerio, se lo ofreces a Dios mismo, no a Carmelo. Necesitamos Biblia, tenemos un centro de rehabilitación en Texas que necesita Biblia. Hermano, háganme llegar las Biblias, mira, el Nuevo Testamento, lo que usted quiera, hágamelo llevar. Yo me encargo de hablar con las personas para enviárselo. Necesitamos ayuda. Se necesitan gedeones para el pueblo de Dios. Gente dispuesta a luchar y a trabajar. Obreros aprobados por Dios. Que caminen bajo la voluntad del Señor, hermano. Dios viene pronto y está a la vuelta de la esquina. No seas uno de los que se queden. No seas uno de los que te van a quedar, porque te vas a quedar. Y no es porque me ayudes que te vas a quedar, sino que te vas a quedar por no hacer las cosas que Dios dice. Lee la palabra, instrúyete en el evangelio. No seas un analfabeto espiritual, sino un hombre entendido. Dice que hay que renovar el entendimiento. Para tú renovar tu entendimiento tienes que leer palabra. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Hermano, esto no es labor nada más del que predica. Esto es labor de todos nosotros. De lo que yo predico aquí, tú compartir este video para que le llegue a los que están en tu página. De los que están en tu página, se lo prediquen a otros. Estamos en YouTube, bajo la página Radio La Fe 1. Pronto vamos a ver si damos, ¿verdad? Estamos hablando, voy a hablar con mis pastores hoy. Quiero hacer unos grupos de estudio de palabra, de la palabra, no comprar libros, no, vamos a estudiar la palabra en tal capítulo y hablar de ese capítulo, porque la palabra de Dios se estudia así. No es que voy a comprar un expositor y lo que Dios, Juan Cachín, yo lo voy a repetir, no, yo voy a hablar lo que Dios me da. Me gusta así la palabra. Que en mi cuarto arrodillarme, leer y arrodillarme y el Señor darme y yo escribir. Porque el pueblo necesita palabras de verdad. Este pueblo necesita conocimiento. Hay pueblos que todavía viven en cárceles de tinieblas. Hay pueblos que todavía viven en pecado porque se le ha enseñado mal. Hay pueblos que todavía dice que ya él no vive. Y él no vive en pecado y está en pecado. María, te bendiga, María. ¿Qué le pasa a la guagua? Me llamo ahorita. Alabado sea tu nombre, María, ¿verdad? Póngala en oración, una dama que está luchando para comenzar y el enemigo pero ella es una luchadora y pronto va a tener su victoria porque Dios está con cada uno de nosotros. Quiero que pongan el ministerio en sus oraciones, quiero que oremos por todo el mundo porque ya es hora de orar. Y es hora de orar por todo el mundo, mi hermano. Ya estamos cansados de hacer las cosas al revés. Perdona, de hacer las cosas otra vez. De hacer las cosas al revés, no. De que las cosas que estamos viendo, haciendo al revés, se enderecen, hermano. Un hermanito me está mandando una foto, ¿no? A lo mejor le paso un video, ahorita yo hablo con él. Y es hora de que tú y yo nos levantemos. Y es hora de que tú y yo caminemos. Pero caminemos de la mano. Dios manda a caminar unidos en el Espíritu.
Yo no sé qué más decirte para decirte las grandezas que Cristo ha hecho conmigo. Yo te digo, un alcohólico, 21 años mi mamá orando por mí. Y en 3 días, porque Dios tuvo que acostarme 3 días. Dios tuvo que trabajar conmigo unos días para poder hacerme como Él quería, porque Él me limpiaba un día y yo rápido me quería ir para la calle. Dios, no, lo tiro 3 días para que Él sepa quién está trabajando con Él. Y esos 3 días para mí fueron gloriosos, porque Dios está a la vuelta de la esquina y te puedes quedar. Si andas en pecado te vas a quedar, pero si andas bajo la fe, camina bajo la fe, bajo el Espíritu y bajo el poder del Santo de Israel. Inclinemos nuestro rostro, ¿verdad? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta palabra que pudimos llevar bajo el tema, dejando la esclavitud, Padre. Por ese tema poderoso, Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios que todo lo puede, Padre. Dejando la esclavitud y considerando la ley, era el tema, Padre. Te damos gracias porque tú hablaste a tu pueblo, Padre. Tú eres el que conoces cada uno de lo que ellos necesitan, Padre. Tú eres el que por el que cada uno de ellos ora cada noche, Padre. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado, que puedas tú, Padre, puedas tú, Señor, decir, heme aquí, envíame a mí, Padre. Te digo, Padre, heme aquí, envíame a mí, Padre. Que puedas tú cambiar cada uno de sus corazones, Padre. Que puedas tú trabajar con ellos, Padre. Te pido, Señor, Padre, que a cada uno des según tu misericordia, Padre, que abras el entendimiento de cada uno, Padre. Sabemos que hay mucho burlón queriendo confundir, y tu palabra lo dice, que en los próximos tiempos, ¿verdad?, vendrán muchos así, Padre, que muchos se amontonarán con comezón de tu palabra y los engañarán, Padre. Te pido, Señor, que aprendamos que aunque estamos bajo la fe de tu Hijo, andamos bajo tu ley 24/7, porque la fe no invalida tu ley. Padre, te pido por los enfermos, te pido por los adictos, te pido por los hombres, Padre, te pido por aquellos que están en sus casas, que aún trabajan y su dinero no les da, que seas tú sustentando cada una de estas casas. Te pido por las iglesias que todavía predican tu verdad, te pido por todos mis hermanos, Padre. Te pido por todos los evangelistas, Padre, te pido por todos los predicadores. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén. Y la iglesia de Dios dice, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, para que no se me... Carlos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermano, acuérdate, estamos bajo la fe sin invalidar la ley, porque la ley nos da el conocimiento del pecado. Para eso fue el trabajo de la ley. Y mucha gente no quiere andar bajo la ley para seguir cometiendo pecado como les da la gana. Amén. Ahora se me trancó todo esto aquí, hermano, y no me deja hacer nada. Dios te bendiga, Dios te guarde y para adelante.